Hashanah. Entra el mes de Tishrei, empezamos este mes con toda su fuerza del séptimo mes. Y el servicio de Rosh Hashanah que hacemos en la mañana, en la noche se recibe con alegría y se comparte la alegría, deseando que seamos inscritos y sellados con muchas bendiciones. Y luego se va uno a comer y hace las bendiciones, disfruta, está alegre, está feliz, se regocija, come manzana con miel y uno declara que el año que viene sea como comer miel con manzana con miel. Que así sea el año dulce para nosotros y que todas las, si es que va a haber alguna mala noticia, sea dulce inclusive la mala noticia, se entregue de una forma dulce. Entonces se hace todo esto con mucha felicidad, mucha alegría, se concentra mucha manifestación de regocijo, y es lo que el Creador, lo que Hashem decretó en la Torah, que todas sus fiestas sean con regocijo. Y luego viene al día siguiente en la mañana, y en la siguiente en la mañana se toca el shofar. Y el rabino Polichenko nos estaba platicando del trabajo de escuchar el shofar, porque es una ordenanza de la Torah, escuchar el shofar. Y el shofar, el escuchar el shofar es para que los corazones que estuvieran todavía un poco tensos, duros, que no se han soltado, no se han abierto completamente, al escuchar el shofar se ablandezcan, se suavicen, se pongan así de bondadosos, y de esa manera, si es que hay alguna algo que impide a la completa arrepentimiento, comienza en ese momento a funcionar. Pero lo más importante, esto es un proceso espiritual individual, pero lo más importante es que con el sonido del shofar se establece el sonido de la coronación del rey. Entonces coronamos a Hashem como nuestro rey, como nuestro único Dios, nuestro único rey en la tierra. Y de esa manera hay una ordenanza fiel en el mundo espiritual y en el mundo físico, de todos nosotros somos siervos del Creador en la tierra, cumpliendo sus ordenanzas, y Él es nuestro rey, y como todo rey tiene orden de dar la vida y dar la muerte. O sea, entonces hay una completa unidad del pueblo al escuchar el sonido del shofar y al percibir que estamos coronando a un rey en nuestra vida, en nuestros momentos como pueblo, como comunidad, como individuos, y que las decisiones que tome el rey sobre este destino que se fija y se sella en Yom Kippur sea el más bondadoso que él pudiera darnos a nosotros. Entonces es una ceremonia hermosa, con mucho sonido de shofar. Se tocan 100 sonidos. Hay una alegría, debe haber una alegría, y uno debe estar contento porque ha coronado a nuestro Dios como nuestro rey aquí en la tierra. Y el rabino hacía un comentario nos enseñaba sobre el nivel de la alegría, que es el nivel del novio con la novia. Los novios, cuando se casan, la ceremonia de novio es una elevada concentración de alegría y una manifestación completa en la ciudad, en el pueblo donde haya, en la familia donde haya. O sea, es algo que no se puede pasar desapercibido, y todos están alegres, todos están contentos. Y nos decía que inclusive el Talmud establece que es el único día que se puede mentir. Porque si alguien pregunta por la novia, si la novia es bonita y es bondadosa, no, ¿verdad? No sé qué le vio.
Entonces, ese es el día que uno puede mentir y decir, no atreverse a ser tan severo y decir, no, pues yo no le veo nada y cosas así. Entonces, dice, es el momento en que el novio ve a la novia hermosa. Y sí es cierto, el novio se regocija con la novia. Que se anima a casarse. Y hay una... en el ritual de la boda, el ceremonial de la boda, no sé si han visto en la vida real o en películas que la novia le da vueltas al novio, 7 vueltas le da al novio, cada vuelta es una bendición y la novia lo envuelve en bendiciones al novio, no es al revés, no es el novio, es la novia la que hace este trabajo y ella le otorga sus bendiciones hacia el novio. Y una de las últimas bendiciones dice: bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que creó la alegría y la felicidad, el novio y la novia. Este motivo del novio y la novia está desde Adán y Eva, desde el pueblo de Israel con Hashem, y siempre hay un novio y la novia que se están regocijando. Hay una relación entre el mundo espiritual y el mundo físico. Y dice: el gozo, el júbilo, el alborozo, la satisfacción, el amor, el compañerismo, la armonía y la amistad. Adonai nuestro Dios, que pronto se escucha en todas las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén el sonido de la alegría y el sonido de la felicidad, el sonido de un novio y el sonido de una novia, el sonido de júbilo de los novios debajo de la jupá y de jóvenes de su jubiloso banquete. Bendito eres tú, Adonai, que alegra al novio con la novia. Entonces, todo lo que es el ceremonial de la boda es un evento alegre, feliz. Todo lo que se hace dentro de la jupá es algo hermoso, y hay mucha alegría, aunque alguien no esté de acuerdo con la boda, se pone de buen humor y todos participan en ese momento de alegría. Entonces, ese nivel de alegría que está que lo sentimos cuando hay una boda, es el mismo nivel que se debe de alcanzar al momento de regocijarse, y eso es lo que ocurre todos los años en las fiestas de Rosh Hashanah, y cada año uno va ampliando su nivel de fortaleza al Creador para poderse unir más como rey y al mismo tiempo aceptar las decisiones que hagamos. Ayer estuvimos hablando en la clase de ayer y uno de los temas que duramos mucho, casi una hora, fue ese tema, el de cuando tenemos una autoridad superior, tan como un dictador o un rey, donde todo lo que él diga se hace, y nos cuidamos de no hacer algo contrario, pues el dictador nos corta la cabeza, nos mete a la cárcel. Entonces, en el mundo que nos toca vivir, tenemos un rey y su ordenanza es la Torah. Entonces nos apoyamos en la Torah y todo el trabajo que hacemos es con base en la Torah. Por eso el pensamiento de nosotros siempre debe ser anularse constantemente. Yo quiero hacer esto, mi deseo es esto, mi satisfacción es esto, y siempre que nos estamos moviendo, siempre estar consultando al Creador, siempre estar preguntando al Creador. Ayer una de las señoras decía, yo pienso que primero es anularse. Me decía, mejor nos anulamos y así, pues, lo que Él decida. Digo, no, porque si en un momento se anula la persona y está sujeto lo que Dios decida, y no expresa su deseo, entonces no se puede mover en el mundo espiritual lo que el hombre quiere. Entonces se requiere que la persona exprese el deseo. Yo quiero un café, y luego expresa a la derecha el amor, el deseo, y al mismo tiempo la izquierda le dice ¿qué tanto café? ¿Una jarra, un garrafón? No, es una taza. Entonces
siempre esas manifestaciones deben de expresarse, y cuando se va a realizar el evento, entonces lo que Dios decida. Entonces, cuando uno cada vez entra en este proceso de Rosh Hashanah y uno entiende que todo lo que nos rodea está sujeto a las ordenanzas de Dios, y conforme a la voluntad del hombre se va a modificar todo, entonces comenzamos a actuar más, anulándonos más. Les decía también que una de las cosas que aprendemos es que Dios ha creado, por ejemplo, el trigo, y todos sabemos del trigo, y hermoso trigo, y tanto sembrado, crecido en granos, como lo veamos, es hermoso el trigo. Pero comerse el trigo a mordidas, pues no saben. Entonces tiene que entrar el hombre, molerlo, amasarlo, combinarlo con sabores, y cocerlo. Y entonces viene el pan, la galleta, el pastel. Así es el proceso del hombre. Todo lo que vemos, podemos declarar que ahí está, así lo hizo Dios. Pero no lo hizo para que lo malo lo veamos, sino para que lo modifiquemos, para que lo elevemos, lo incrementemos todavía más. Cuando el hombre se acostumbra a ver lo mismo y a vivir lo mismo y ser lo mismo, dice, pues es que así está todo bonito. Entonces él no porta nada a la tierra. Acuérdense que nosotros somos la sal de los pueblos. Entonces nosotros somos la sal, quiere decir que le damos sabor a la vida, le damos sabor a todo, aumentamos la satisfacción, el placer de todo. Entonces ese es el aspecto que debemos avanzar, en que cuando vemos toda la grandeza del Creador disponible a nosotros y que podemos utilizarla, falta todavía inyectar, que es el otro de los procesos. Primero es anularse, y después sigue aumentar la capacidad de lo que está disponible para nosotros, para que todos disfruten. A rato, a ver si entramos a ese tema. Es uno de los temas que también está aquí. Maestro, tengo una pregunta. Ya. En los salmos constantemente escuchamos palabras del rey David, que en lo particular siento que las dice con mucho dolor. Y luego usted nos ha comentado que son cantados. Pero hay unos salmos entre el 43, entre el 42 y el 53, y es desgarrador para él lo que está viviendo, lo que está sintiendo. Entonces, siempre me pregunto, si donde hay tristeza no habita Dios, entonces, ¿cómo es la tristeza del rey David? Sé que nos acostamos llorando y nos levantamos cantando. Entonces, la diferencia, ¿cuál es? Que no sabemos expresarnos al Eterno como lo hacía él, porque de que sufrimos, y nos acostamos llorando y nos levantamos cantando. Y es que no sabemos cómo expresarlo, como lo expresó él. ¿Qué es? O sea, ¿cuál es la tristeza? Si se acuerdan la historia de David sufrió mucho porque desde su gestación estuvo todo complicado. Y todavía él amando al rey, Saúl, el rey no lo aceptaba. Y siempre estuvo cerca de la muerte, pero Dios lo salvó siempre. Entonces, en todos esos procesos, inclusive cuando tuvo que huir con los palestinos, los del mar, feligreses, tuvo que hacer el trabajo de que estaba loco, para que no lo mataran, no lo metieran a las cárceles, y vivió en la ciudad como un loco. Entonces lo que hizo para nosotros es llevar el sufrimiento o la difícil tarea de la sobrevivencia a un nivel escrito, donde ya él vivió ese momento, ya lo pasó, ya lo superó, pero lo dejó escrito. O sea,
¿Qué tan sucio puede estar una persona, un cuerpo humano? ¿Verdad? Pues vamos a experimentar. ¿Cuántas veces necesita meterse al lodo? O sea, él experimentó ese mundo de la tristeza, ¿verdad? Y lo dejó escrito. Para que en un momento dado, cuando una persona se siente a ese nivel, use el salmo para estar en ese nivel y salirse de ese lugar, moverse al otro lado. Entonces, es una experiencia que si a alguien le toca sufrir este momento, pues puede usar los salmos para expresar lo que él sintió y cómo salió de ahí, de ese lugar. Sí, suele suceder que estamos en una situación complicada y agarramos los salmos, algo de ahí nos estremece y nos llega. Sí suele suceder, nada más que a mí me llama la atención que fue mucho sufrimiento y donde hay tristeza no habita Dios. Bueno, el sufrimiento no era tan poderoso en él, sino era porque él para quitarse el sufrimiento se anulaba. Entonces decía, pues, por algo Dios lo está haciendo, ¿verdad? Entonces yo no debo estar de rebelde con Dios, y se anulaba constantemente. Pero sí, cuando le tocaba correr a protegerse de lo que fuera, decía, ¿por qué me está sucediendo esto? Puede ser también que cuando una persona sufre mucho, si tiene un sufrimiento muy grande, puede entrar en un cuadro de tristeza o de melancolía. Si se queda ahí, pues está un poquito lejos del pleno, pero si logra rebasar ese nivel, entonces viene ese vínculo de identificación con el pecado. Y es entonces cuando viene la gran luz, viene la chiquina y cuando logra rebasar ese nivel de tristeza, de sufrimiento, de desaliento, de depresión, de melancolía, si se queda ahí, pues ahí estás un poquito lejos de usted. Pero si logra hacer eso, entonces se elimina. No sé si una de las cosas que está prohibido es vivir en el sufrimiento, disfrutar el sufrimiento inclusive, o llevar el sufrimiento como un medio para justificarse. Gente que es que yo soy bien tonto, no sé, y por eso me va mal. Y ya se justifica, ya vive en ese mundo del dolor. Y eso está prohibido, no debemos hacerlo. Hay algo, cuando yo he llegado a estar triste es porque no acepto lo que está pasando en mí. Y he aprendido que eso de anularse es bastante complicadito porque uno se revela en contra de lo que estás viviendo. Y cuando pienso que he logrado anularme es porque me rindo ante la situación. No hay nada que yo pueda hacer porque así es. Y ya que la acepto, ya ese sufrimiento se me va, ¿no? Porque entonces no es que esté enteramente de acuerdo, sino simplemente acepto. Y entonces mi sufrimiento desaparece. Y entonces digo, ya Dios, mira, ¿por qué está sucediendo todo? Por doloroso que sea, ¿no? Si es así el sufrimiento debe de ser como para hacerte crecer, ¿no? Vives esto y te enojas y lo que sea, pero sueltas y avanzas. Porque como que te conectas un poquito más a lo espiritual, ¿no? Sí, te lleva a reconocer. Entonces, ¿cómo sé que estoy avanzando yo en mi espiritualidad cuando el sufrimiento cada vez es más pequeño? Me siguen pasando cosas, pero ya no son de mucho tiempo, ya no. Yo caí en un momento de mi vida en depresión y eso era amanecer y dormirte con la tristeza. Y salí de ella y no quiero volver a vivirla. Entonces trato de quitar todo eso que sé que te puede llegar a hacer mucho daño. Entonces, por ejemplo, estudiar la cábala aquí, eso me ha enseñado. Que los momentos de tristeza está bien, pero no te duermas en ellos y sobre ellos. Es avanzar. Y no los uses como tragedias, pues. Porque hay gente que le gusta la tragedia para poner una obra de teatro, ¿no? Que todo el mundo se entere. Maestro, todos en la Torah, todos los ejemplos que tenemos, una vez leía los ejemplos de nuestros padres que tuvieron situaciones difíciles,
de alguna manera nos abrieron el camino. O sea, el trabajo que ellos hicieron, trascendieron todo eso y nos abrieron el camino para que ahora nosotros, por así decirlo, sigamos esa energía o ese ejemplo y que pensemos un poquito en ellos, que ellos nos están ayudando ahora en el presente al haber abierto ese camino de trabajo. Ellos dejaron nos enseñaron y dejaron la ruta, el camino, como debemos de seguir. Hola, buenos días. ¿Siempre vamos a ir a comer? Sí. Ok. ¿Y qué tema nos queda? No me acuerdo cuál es el último tema. La reencarnación. Sí. Reencarnación. Tenemos la última clase, la providencia individual, la providencia general. Y la providencia individual. Vimos la responsabilidad humana. Ya. Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Y la reencarnación. Situaciones objetivas y Conductivas. Entramos al tema al tema del reino espiritual, ¿no? Cuando comenzamos a hablar de la forma individual y la forma colectiva. Partidos espirituales. No determinantes. hablamos de las fuerzas deterministas, ¿no? La rectificación y el daño, y el culto. No. El daño espiritual, ¿no hablamos? No. Bueno, estamos hablando de las fuerzas espirituales, que el reino espiritual, cómo está compuesto el reino espiritual y las fuerzas que se manejan en el reino espiritual. Y dice el rabino Usato que Dios le dio al hombre la libertad de escoger entre el bien y el mal, la decisión. Y al mismo tiempo envió dos fuerzas opuestas entre sí, el determinismo natural y la decisión no determinista, así como las fuerzas trascendentales, los Kohot. Y las deterministas vienen de arriba hacia abajo, las no deterministas son los que nosotros generamos hacia arriba, hacia el mundo espiritual. Creo que hasta ahí llegamos, ¿no? Estábamos hablando de eso. Y decíamos que cada acción voluntaria que el hombre inicia abajo, cada acción que el hombre inicia abajo, va a generar una acción no voluntaria, no determinista, perdón. Y esto al mismo tiempo mueve al mundo espiritual, y el mundo espiritual nos va a mandar una fuerza determinista, ya sea positiva o de corrección. Así también Hashem estableció que había dos trabajos que hay que hacer. Uno es la corrección de las cosas, y la otra es el daño espiritual que hacemos. Entonces, venimos a hacer correcciones, venimos a hacer cambios
en nuestro mundo, y si no los hacemos, entonces generamos un daño espiritual, un kilkul. Y estos movimientos que hagamos, que se generan también, que vamos a generar esa fuerza no determinista, va a crear una fuerza determinista que algunas veces lo vemos como una fuerza cuántica. Una persona puede hacer 5 o 20 acciones buenas Buenos días. y en un momento dado no se ve el resultado hasta que va a ocurrir en un momento que se mueve la fuerza. Lo mismo ocurre con el daño espiritual. Una persona comienza a hacer cosas malas, sigue haciendo cosas malas y no se ve el cambio en la persona, no se ve el daño, no se ve la fuerza correctiva que el Creador envía. Entonces, esto está sujeto al Creador. Él determina cuándo las fuerzas van a descender. También hablamos de las fuerzas que son negativas, destructoras, que es la impureza, la oscuridad, la polución y la energía mundana. Hablamos de eso, ¿no? Hablamos también que es lo que es la energía de la Kedushá, santidad, la pureza, la luz y la bendición, que son las fuerzas opuestas. Vamos a la sección 2, que es el capítulo 1, habla de la providencia divina. Yo creo que no hemos visto eso. ¿O ya lo vimos? Ya. Capítulo 2, el hombre en este mundo. Creo que es en el 5. Creo que en el capítulo 5. Que es la reencarnación, una situación afectiva y conflictiva. Sí, cierto. El capítulo 3 habla de la providencia individual de los demás. Sí. Capítulo 4, Israel entre las naciones. Dice Lusato que para que una de las cosas que tuvo el rabino Haim Lusato es que cuando él escribió hace aproximadamente 300 años, él estaba muy avanzado para la época en que vivió. Aún en el pueblo de Israel estaba muy avanzado los conceptos que él estaba diciendo, igual que el rabino Baal Shem Tov. Y muchas cosas revolucionaron el pensamiento en aquella época y sigue ahorita actuando. Entonces, los conceptos de Israel entre las naciones está hablando de que cuando se crea Adán como el primer hombre, la estructura de Adán con toda su fuerza era para que de ahí vinieran se poblara todo el planeta. Y el momento que comete el error, peca, la estructura se modifica porque es expulsado del Edén y entra en contacto ya directamente con la tierra, tiene que actuar como un hombre común y está sujeto a las fuerzas que él mismo generó también, la inclinación del mal, la presencia de fuerzas malignas, y él comienza a interactuar. Comienza sus hijos, sobre todo Caín, pues genera una generación mala, perversa, modifica lo que se aprendió, lo modifica para mal, hace las cosas equivocadamente, se genera el diluvio, viene después del arca de Noé, vienen los descendientes
de 8 personas comienzan a multiplicarse. Llega el momento de la Torre de Babel con Nimrod como rey, y vuelve otra vez la estructura, o sea, la estructura del hombre a salirse del camino, de las ordenanzas de Dios. Entonces, dice, en ese momento cuando Hashem desciende y ve la perversidad del hombre que se estaba rebelando contra él, porque la estructura era contra él, no contra la tierra ni el mar, sino era contra Dios, se da cuenta que el hombre ya había perdido la oportunidad de corregirse a sí mismo. O sea, y en ese momento Hashem establece los niveles de, vamos a decir, de las naciones. Y las naciones se construyen, 70 naciones se construyen. Y Hashem se separa de la supervisión de cada nación y establece un ángel protector, un ángel guardián, un ángel rector por cada nación. El Creador no interviene ya en estas naciones, sino es el ángel el que hace el trabajo y el que responde ante Hashem. Entonces, se separa completamente del Creador y solamente deja a Israel como su pueblo, que tiene él injerencia directa con ellos. De modo de que las naciones quedaron sujetos a la supervisión de los ángeles. ¿Por qué se separan? Porque el hombre, o sea, conociendo que había el dueño del universo, que sus fuerzas, toda su estructura espiritual, el hombre quiso hacer lo que él quiso hacer. O sea, no estoy de acuerdo y hago lo que yo quiero. Lo más peligroso fue la Torre de Babel, porque uno puede ponerse a poner una barda en playas porque el mar se va a meter, cosas así, ¿no? Pero atreverse a decir, si Dios se enoja y nos manda otro diluvio, pues levantamos una torre y nos salvamos. Entonces, el pleito era directamente con Hashem, ya no era contra la naturaleza. Entonces, se da cuenta Hashem que el hombre ya se permitió un nivel tan malo que lo reta, pues se atreve y no tiene temor, no tiene nada, o sea, lo reta y entonces se separa completamente. Solo la tribu de Set, que fue los que continuaron, eran los más apegados a Hashem, los más disciplinados. Estos son los que van a permanecer conmigo. Y nombra rector, al momento que se separan todos, nombra ángeles rectores para cada uno. Y luego los acomodó en diferentes niveles, porque no todas las 70 naciones están arriba, sino hay diferentes niveles, estructuró diferentes niveles, unos más malos que otros, según su maldad, según su inclinación, su vocación de inclinación. Por eso cuando llegaba el momento de entregar la Torah, les dice a los ángeles y rectores y a sus comandantes sobre la Torah, para que no dijeran que no las ofreció. Se las dio directamente ellos, sino que las ofreció. Entonces, conforme a la inclinación de cada pueblo, él les decía el mandamiento. Entonces, está como decirle a los de la zona norte, les voy a dar una ley, la ley es que no va a haber prostitución. Me voy a decir, pues, ¿qué vamos a hacer? Sí, se van de ahí donde sacamos el dinero. Entonces, cada pueblo tenía su inclinación, el robo, la muerte, el asalto, todos los niveles, ¿no? Entonces, no aceptaron y ellos mismos inclusive decían, pues dásela a los hebreos, ellos sí la van a querer. Como dice el chiste, ¿cuánto cuesta? Nada, tanto dice. ¿Cuánto cuesta? Dios estaba entregando la Torah a los pueblos. Todas las naciones decían, no, nosotros no podemos hacer eso. Pero le decían a Hashem, dáselo a los hebreos. Pero hay un chiste que dice que cuando Dios pasó la Torah, nadie la quiso.
Entonces, cuando se le preguntaron al pueblo de Israel, el pueblo de Israel preguntó, ¿cuánto cuesta? Nada. Entonces, al momento que se acomodaron estas naciones en sus niveles, según su degradación humana, les dio la oportunidad para que todos en un momento dado subieran de niveles. No está establecido, porque hasta ahorita no he leído, no he estudiado nada que hable cuál es la nación más baja. Hay una ordenanza de la Torah que dice que Dios tendrá guerra permanentemente con Amalek, con los amalequitas, aunque también tiene el significado cabalístico que es la energía de nosotros, pero de la energía de nosotros, de la inseguridad, de la fuerza de la duda con la inseguridad. Entonces, pero también los amalequitas es un pueblo, entonces no sabemos quién es el que está más bajo que otros, pero están acomodados en ese orden. Pero el Creador les dio la oportunidad a todos de acomodarse y de alguna manera ir subiendo de niveles. Y estableció, en el caso de Israel, estableció los niveles, y los niveles fueron el primer conteo que salen, cuando salen como nación que sale de Egipto. El primer censo da más de 600,000. Entonces los 600,000 los varones que salieron se le consideraron raíces. Cada varón se consideró raíz. O sea, cada varón iba a iniciar un proceso de raíz con un crecimiento de árboles, de modo que en el futuro serían 600 árboles, pero al mismo tiempo tendrían ramas y tendrían hojas. Entonces esto avanzaría gigantescamente. Y le dio también la opción a cada pueblo para que, conforme la bendición que se le dio a Abraham, porque fue el que inicia el proceso de rectificación de la tierra de Ur, donde está la ciudad que se dedica a crear dioses y ídolos y toda la idolatría, sale un hombre que va en contra de todo esto y reta y les dice: no hay más que un solo Dios y no es ninguno de los que están aquí. Entonces viene la primera fuerza de luz de la tierra, que representa a Abraham, y a través del ejemplo de él inicia el movimiento de corrección de los pueblos. Por eso cuando llega a la ciudad de Harán, habla sobre la fuerza de Dios, y hubo varones y hubo mujeres que se hicieron la primera conversión, o sea, que salieron, dejaron sus casas y siguieron con Abraham y Sara. Y entonces cuando Dios lo bendice a Abraham, le dice: en ti estarán, en ti se bendecirán todas las naciones de la tierra. Entonces, todas las familias de la tierra. Entonces, la primera bendición que se le da es la capacidad de que cuando un hombre bueno hace algo, las cosas buenas, actúa bien, emite una energía de belleza, la gente dice: esta persona tiene algo, ¿verdad?, diferente. Entonces, si es conocido, si es amistad, si es parte de la familia o es algo, pues todos quieren estar con él, todos quieren invitarlo, todos quieren participar, y de alguna manera representa una energía buena. Y entonces llega un momento en que alguien comienza a desear: a mí me gustaría que parecerme a fulanito, me gustaría que mis hijos fueran como fulanito, aprendieran de fulanito. Y es donde viene la bendición primera, que es cuando los hombres comienzan a desear ser parecidos o semejantes a una persona, en su forma de conducirse, en su forma de ser. Y después vienen las bendiciones de las familias, de los pueblos, porque entonces entrarán, que es el plan inicial de Dios, en que un hombre haciendo obras buenas contamine esta acción buena, y todos los hombres quieran hacer obras buenas también. Vemos que a través de los años hace más fácil hacer lo malo.
Entonces, el trabajo contra la corriente es hacer obras buenas y que los hombres, al ver que alguien está haciendo obras buenas, se contaminen y comiencen a ayudar, comiencen a estructurar haciendo obras buenas. Creo que ya hablamos del tema, por ejemplo, cuando la providencia le otorga al padre bendiciones y el hijo viene con bendiciones. Y el hijo puede ser rico o puede ser, el padre es rico o el padre es sabio. Y entonces los hijos serán ricos y sabios, conocedores de todo. Y entonces en un momento dado, estos hombres se convierten en líderes. Y el plan es que estos líderes formen líderes para que se multipliquen la estructura de las obras buenas. Y si el hombre no hace lo correcto, no crea escuelas, no crea estructuras para crear más liderazgos, entonces se invierte el proceso de la bendición contra él y comienza a irle mal. Entonces, regresando con Abraham, cuando los pueblos cuando los pueblos vean tu trabajo, los pueblos querrán igualar tu trabajo y serán benditos estas familias conforme al trabajo que ellos realizan. ¿No está claro? Yo lo veo así como está muy revoltoso. No. Entonces hay una opción de que poco a poco los pueblos, las 70 naciones, comiencen a acercarse al pueblo de Israel, a la Torah, y comiencen a cambiar. Por eso ahorita, por ejemplo, el trabajo que se nos ha dado es hablar de las leyes noágicas para las naciones. Porque si las naciones comienzan a pegarse a lo noágico, en un momento dado comienzan a pasar hacia la Torah. Porque si no pueden cumplir lo noágico, menos van a poder cumplir la Torah. Entonces tienen que entrar primero a las leyes noágicas y después entrar a la Torah. El miércoles cuando estuvo el rabino habló cosas muy hermosas, muy buenas, y uno de los varones dijo, después de escuchar al rabino, dice, me impacta, me llena de fuerza, de alegría, pero al mismo tiempo me da miedo, me da temor de todas las cosas que me falta por conocer y aprender y hacerlas. O sea, ve uno así como una montaña de cosas, una estructura poderosa que todavía me falta entrar y aprender y luego comenzar a hacer. Entonces le decíamos, el trabajo no es llevar una carga pesada. El trabajo es lo poco que estamos entendiendo, lo poco que puedo hacer, lo que voy avanzando, lo voy haciendo. Y yo sé que me falta mucho. Porque el Creador no nos da tareas que no podemos realizar, ni nos da pesos que no podemos llevar. Entonces todo está equilibrado, todo hay una estructura fuerte y está sujeto a que cada uno de nosotros podamos avanzar. Lo único que falta es crear el deseo. Si hay un deseo, se va a mover el individuo, para bien o para mal. Entonces las cosas buenas que estamos aprendiendo, poco a poco se van poniendo en práctica, poco a poco vamos avanzando. Todo el proceso del estudio de la Kabbalah es precisamente ese. Comenzamos con poquito, entendemos conceptos, movemos alguna herramienta y comenzamos a mover toda la estructura. Y después vamos entendiendo todo el proceso y después nos damos cuenta que toda la estructura del mundo está sujeto a veces a una expresión, a un movimiento. Y que si no lo hacemos, no suceden cosas buenas, sino a veces hasta tristes. Y si lo hacemos, suceden cosas buenas que a veces no las vamos a ver, pero que sabemos que están ocurriendo. Entonces, eso es lo más hermoso, saber que cada individuo tiene esa capacidad que determina una fuerza en su movimiento sencillo, que dice, nadie lo puede hacer, como muchas veces dice, ay, ¿cómo puedes limpiar una calle si todo el mundo tira la basura? Entonces, hay fuerzas que son imposibles aparentemente entre los ojos de nosotros, que no se pueden hacer. Pero en el mundo espiritual todo se puede hacer.
Entonces, moviendo la estructura de cada uno de nosotros, sabiendo que somos capaces de modificar todo lo que está alrededor de nosotros, lo iniciamos. Por poquito que sea, por insignificante, por más sencillo. Hay gente que se preocupa porque no trae billetes de 20 o de 50 para regalar. Pues no, si trae monedas, monedas. Conocí a una persona que iba hasta el banco a pedir ROI, estos de 50 centavos. Moneditas de 50. Porque, sí, no sé cuántos son 20 pesos. Y porque en su modo de entender, él decía, es que la gente a veces me dice, ¿me regalas unas monedas? Entonces, para muchos puede ser tonto pero no. Cualquier cosa, cualquier movimiento a favor, siempre va a haber cambios gigantescos. Más adelante viene un tema muy hermoso. No sé cómo lo voy a meter aquí para que no. Tenemos un avance. Ahora sí está. Cerrado. Te hacemos casita, maestro. Maestro, incluso la primera en la clase, creo que fue la número 1 o 2, nos hablaba de un tipo de comunicación que decía que cuando uno hace un acto bueno en otro lugar o algo así, hay una comunicación tal que en otro lugar otra persona va a hacer ese acto. Hay una comunicación a distancia de mis actos buenos, que incluso esa comunicación la tiene los vegetales. Los árboles, cuando buscan la raíz, tienen sus raíces para buscar el agua, que hay otro árbol de ese tipo que no está cerca del ecosistema que va a hacer lo mismo. O sea, que es como una aprendizaje a distancia, una comunicación. No me acuerdo cómo, ahí dicen los apuntes, cómo se llama esa comunicación. Es extrasensorial en el 99 creo que lo registraron como acto científico. Por efecto de resonancia, ¿no? Por efecto de resonancia y sintonía. No me acuerdo cómo le llaman, efectos morfóficos, Los campos morfogenéticos. Y es cierto. Está muy interesante. Y es verdad, más que no lo detectan. O sea, no lo percibe la gente. No cree que eso es cierto. Que a veces que tira uno un chicle, no, porque repercute. Del lado malo hay muchas acciones fáciles de detectar también, como el deseo de fumar. Uno dice, no, yo no fumo, y de repente, sin ver a nadie fumar, percibe la energía de fumar, o tomar licor, o hacer actos malos, o sea, y es por la misma fuerza, porque la fuerza de la luz, la fuerza del amor, nadie la está promoviendo. Pues como nadie la está promoviendo, la oscuridad se está moviendo muy rápidamente. Me dio un gusto, estaba leyendo a un reportero que ahora en Oaxaca, ante los maestros que no hay todo esto, se están unas organizaciones ahí del DF en las redes y preguntando quién quiere ir a dar clases a Oaxaca, y se están formando voluntarios para ir a dar clases. Entonces unos decían, pues los fines de semana, otros, ok, yo 12 días. Se están estableciendo, o sea, eso es muy difícil. Ahí van a surgir los verdaderos maestros. No, aquí sobran más, sí faltan las horas. Sí. ¿Cómo se llamaban esas? Las brigadas pedagógicas. Cuando no había maestros, así se empezaron a formar por el deseo de querer ser maestros sin haber estudiado para maestros. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo actúa la providencia. Es el capítulo 5 de la sección 2. ¿Cómo actúa la providencia? Dice, Hashem estableció dos fuerzas. Una es la percepción divina y el otro es su influencia directa. En el caso de la percepción divina,
ya hemos hablado de esto, cómo él conoce toda la estructura, tanto del individuo, de la persona, como lo que lo rodea. Él sabe todo el manejo, de dónde viene, qué está haciendo, qué va a hacer, toda la estructura él conoce y él tiene todo el control de todo. Esa es la percepción divina del Creador. Pero cuando hablamos de la influencia, ¿cuál es la influencia? Su influencia. Hay un sistema que lo estableció, en el cual, si hablamos de los ángeles son los que llevan el control. En el caso ya que hablamos de ángeles, vamos a establecer los niveles de los ángeles conforme a los libros. El primer nivel abajo es así ya, los Hayot, los Hay, los Serafín, Umbrea, y arriba los Querubín, son los 4 niveles. Cuando Hashem determina que la influencia de él sea determinante en alguna persona, en algún lugar, comunica a un ángel serafín. Aquí no menciona qué tipo de ángel, sino dice que comunica al ángel. Este ángel desciende y comunica al ángel inferior, y después desciende hasta el último ángel, que es el Ofamín, hasta mero abajo. Y el Ofamín, que está en el mundo de la silla, lo lleva a nivel tierra, a nivel materia, a nivel estructura. No, estamos hablando de los mundos. El mundo de la silla. Por ejemplo, un hombre está haciendo una construcción aquí. Tiene toda la estructura metálica, se sube, está trabajando y todo, ¿no? Entonces, el creador determina que este hombre va a recibir una sorpresa y va a recibir un premio o va a recibir un susto. Entonces se comunican los niveles de los ángeles, y el Hayot, que es el que está a un lado de él, el ángel que está con él, ya sea que en un momento que está rompiendo la pared se encuentra con una olla de monedas o un maletín con algo, y sorpresa, ¿no? O comienza a moverse algo, se cae un tornillo, se comienza a mover todo y está asustado, y está preocupado, y comienza a bajarse y se viene a la estructura, ¿no? Y no le pasa nada. Entonces, ¿quién influye a nivel tierra? Hay un ángel que es el que determina la estructura directamente a la influencia de la tierra, a la materia. Y no establece muy claro cómo es que interviene esta fuerza, pero un ángel absoluto no tiene injerencia sobre la materia, o sea, mueve la silla, sino es un ángel que está a nivel más apegado a la tierra, que es un Hayot. ¿Qué es un qué, maestro? ¿Qué es un qué? Perdón, es un Ofamín. Ofam. Maestro, en las jerarquías, el que se hable de jerarquías de ángeles no quiere decir que tengan poder, más poder que los otros ángeles. En este caso, la energía que estamos hablando es la influencia. ¿Cómo influye el creador en algo físico? No le puede decir la silla, muévete silla, porque la silla no tiene voluntad, no tiene movimiento. Tiene que venir alguien y moverla. Es decir, se tiene que, por ejemplo, un ángel, a través de un ser humano, viene y le asigna la silla. Ahora, este tema es uno de los temas que le decía yo que fue muy controversial en ese momento. Hace 300 años hablar de esto pues era motivo de herejía, te quemaban vivo. Entonces, ahorita pues, para nosotros todavía se nos hace difícil entender, o sea,
como a veces uno se va a sentar y se cae porque la silla se movió. No se movió, fue movida. ¿Quién la movió? Si nadie estaba. ¿Y cuál es Pero el sí se puede, propósito? perdón, es que sí se puede, un ser humano puede mover una silla. ¿Un ser humano? Hubo un famoso judío, por cierto, Uri Geller. ¿Cómo? Uri Geller. Eso que vas a decir está más adelante. No más que entra a veces a nivel de maldad. De maldad es muy fácil. O sea, alguien viene muy presumiendo algo con un vaso de café y uno voltea y manda un mensaje y se tropieza y se mancha el vestido o la ropa. Entonces, es muy fácil. Y lo bueno sí genera más energía. Pero aquí, o sea, es lo que estaba hablando él, que en un momento dado el pensamiento y la declaración de nosotros hace que el mundo angelical, a través de la decisión de Dios, se mueva. Y si uno va a hacer algo malo, supuestamente podría ser que el mundo espiritual dijera, no, va a ser algo malo, no hay que hacerlo. Pero dice, él determinó, él dijo, entonces vamos a hacerlo, o sea, porque es una instrucción, pero el daño lo va a llevar él. Como cuando vemos a alguien que se tropieza y se cae, ¿verdad? O algo que trae en la mano y sabemos que se le va a caer. Entonces, ¿quién generó el movimiento? El hombre. El doctor de la Ferrera, perdón el comentario, pero creo que siempre yo busco la luz en ese sentido. El doctor de la Ferrera escribió un libro que se llama Los Grandes Mensajes, y entre otros, en ese libro él hace dos citas, particularmente cita, por ejemplo, en las pirámides de Egipto desde hace 3.000 años, ellos conocían la electricidad. Tenían unos centros de iluminación dentro de las pirámides, no había luz solar ni nada de eso. Entonces se establece, en base a los conocimientos que se tienen en la actualidad, que ellos conocían la electricidad, y así es como iluminaban las pirámides por dentro, para cuestiones de orden esotérico, vamos a darle ese término. Y hace una cita de un rabino que se apellidaba Heschel, que él hacía una serie de estudios y prácticas en su núcleo interno, y también tenía una especie como un campo eléctrico para protegerse de que no fueran a entrar extraños, sus prácticas de orden rabínico. Y ese conocimiento que él tenía era exactamente de la electricidad. Esa es la cita que hace el doctor Ferriero hace 3.000 años. Si uno, pues ahorita sí, una persona pone una alarma o pone una corriente magnética para si alguien quiere pasar, se puede llegar hasta electrocutar. Eso es concebible en este momento. Pero hace 3.000 años, entonces, sí se conoce, o sea, cuando una persona, particularmente un cabalista o un judío, puede tener conocimientos que van muy adelante de su época, ¿no? Y puede utilizarlos para un fin ordinariamente benéfico, constructivo, ¿no? Para protegerse de que no lo puedan introducir gentes extrañas. Pero en fin, ese es el criterio que puede ser sobre el tema que estamos exponiendo, ¿no? Entonces, esa es como la influencia de Dios actúa conforme a la cadena de ángeles que desciende su instrucción. Y al mismo tiempo, ya sabemos que estamos rodeados de ángeles. La naturaleza y la estructura humana está rodeada de ángeles. Entonces, toda la comunicación llega al ángel que le corresponde. Por ejemplo, aquí pone un ejemplo. Dice, por ejemplo, el ángel supervisor encargado de los árboles se esforzará y tratará de mantener sus árboles. Empero, siendo que Dios decreta, bendito sea, que el encargado de los vientos incremente los mismos a la medida que se encomienda a Dios. De esta forma se desplaza el ángel encargado de los árboles y son arrancados por la fuerza del viento. Maestro, ¿se encomienda a Dios quién? ¿Y se encomienda a Dios quién? ¿Se encomienda a Dios quién? Dijo, se encomienda a Dios. O sea,
O sea, se le da la orden. Hay un ángel rector que es el que maneja los ángeles, los árboles, vamos a decir, ¿no? Está ahí, el ángel. Y ese ángel cuida árboles y lo mantiene. Pero Dios ordena al aire que sople y mueva toda la estructura. Entonces, del aire que él está avanzando, algunos árboles se van a salir, van a morir. Entonces, el decreto es de Dios, el que hizo todo esto. El ángel no tiene una fuerza superior a Dios, ni opone nada al Creador. Su trabajo es y eso realiza. Pero también hay fuerzas que en un momento van a interactuar a favor o en contra y se van a mover. Entonces es como la autoridad, o sea, el de abajo tiene, el más pegado a la tierra tiene injerencia en los árboles, pero un ángel de más arriba tiene otro tipo de instrucciones. Es así, o sea, van en sus niveles con la autoridad, y el que está más apegado yo sé que tiene como Metatron, que tiene la instrucción directa del Eterno. Pero es otra cosa. Aquí estamos hablando de cómo la influencia de Dios determina algo abajo. Ese movimiento escalonado de fuerzas de angelicales, que en un momento dado, cuando llegan al punto de la tierra, van a interactuar también con otras fuerzas. Con otras fuerzas angelicales. Bueno. Entonces, como en este ejemplo, hay un rector que lleva el control de los ángeles y su trabajo, pero también te ordena al Creador que el viento sople y destruya algunos árboles. Y aunque no eso... dice cuáles, ni dice hazme una línea, ni no. Simplemente haz tu trabajo. Y él sabe por qué. Y él sabe por qué. Entonces, no se trata de detectar o entender por qué, sino simplemente es la influencia del Creador es tan poderosa y establece el procedimiento como Él lo hace. No sabemos cuál es el movimiento de Dios, cuál es el pensamiento de Dios. ¿Cuál es el pensamiento? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Cuál es el fin de tumbar esos árboles? Lo que sí es bueno saber es que cuando la energía, la instrucción desciende y va a ser llevada a cabo, va a haber un movimiento en el mundo angelical inferior que es el que va a hacer el movimiento para que ocurra algo. Y cuando es el mundo espiritual se va a encargar de que aquí surge el movimiento, se necesita un movimiento de un ser humano para que sea el detonador, o no tiene nada que ver cuando actuamos y nos anulamos. Ahí donde se puede ver es en el aspecto, por ejemplo, cuando un niño chiquito comienza a cruzar la calle y vienen carros. Entonces, todos son históricos. O sea, nadie piensa, sino simplemente actúa. En ese momento los hombres se anulan, todos se anulan, porque es un movimiento tan puro, tan limpio, que nadie pone interés de decir, yo no soy el papá, me van a atropellar, o sea, nadie simplemente se mueve. En estos eventos la fuerza es limpia, es poderosa. El Creador a veces lo hace para ver el resultado. Porque ¿qué es lo que hace? O sea, alguien lo va a alcanzar, alguien lo va a quitar. El automovilista que casi lo atropella se pega su totem. O sea, el papá y la mamá casi lloran. Todo el mundo, o sea, se desencadenan un montón de fuerzas. ¿Cuál es debe haber algo, un motivo? Entonces, es el aprendizaje, es que alguien se siente bien como el que lo salvó, pues, de su premio, haberlo salvado. Entonces, hay toda esa estructura que se logra es porque el Creador lo desea. No sabemos el producto final que va a ocurrir, no lo podemos ver. Pero podemos tener la certeza de que es para bien. Eso que se ve mal o que se ve como mal tiene un propósito mayor. Ajá. Ahora, hay un detalle que influye mucho en que se crea un milagro, los milagros. Pues. En el caso de un niño corre, o dos niños corren, van gritando, jugando, y se meten a la calle. La gente que ve, alguien puede decir, lo van a atropellar. Entonces, ya decreta.
Pero él puede decir, Dios mío, no permites que les pase nada. Entonces está sujeta a las fuerzas de los hombres. Igual que cuando hay una estructura, me ha tocado a mí a veces que algo se cae, se comienza a mover y dice, híjole, se va a caer. En vez de que no diga, Dios mío, Me vuelve a decir, hay que reforzarlo, o apuntarla, o no sé qué. No, dice, no, pero se va a caer, mejor quita todo ya, que se caiga. Entonces, Maestro, ¿me permite hacer un comentario de eso? ¿Me permite hacer un comentario? Porque ahorita lo que me comenta, y además es de prevención. Ya ven que la internacional cambió ahora con las modificaciones que hicieron. La internacional es totalmente diferente a lo que conocemos o que conocimos. Y los muchachos que son adictos se siguen cruzando, independientemente que no tienen cuidado a la velocidad que los carros pasan. Iba yo el día de ayer y los carros iban a vuelta de rueda. Pasó una muchacha, maestro, y de los que vienen cruzando del otro lado, los carros, de mi lado derecho venía un carro a velocidad. Y en eso veo a una muchacha que se cruza porque hay unas varillas, los tubos, se baja y los que estaban ahí enfrente, en los dos carriles, calmados, pero esta mujer no la vio. Y entonces cuando yo veo a la muchacha, una muchacha bajita, dije, Dios mío, cuídala. Y de repente los adictos que estaban arriba empezaron a agarrarse la cabeza. Dije, Dios mío, así. Gracias a Dios la muchacha estaba totalmente como que la aventó el carro a lo que es la canalización, las piedras. Y el pick-up que venía de acá de este lado le empezó a decir a la señora que se fuera, que no le había pasado nada a la muchacha. La señora, yo venía en el carril de medio, la señora le dio. Pero en eso los muchachos adictos bajan de la canalización. Yo no sé cómo le hicieron, que se treparon alrededor del carro de la señora. Alrededor. Entonces la que se iba, ajá. Entonces la señora iba, porque iba a mi lado derecho, iba con cara de pánico, iba muy asustada. Todos íbamos a vuelta de rueda, algo había sucedido adelante. Y la señora iba muy mal, ¿verdad? La muchachita la estaban atendiendo los mismos muchachos de ahí. Y entonces dije, ¿qué va a pasar? Dios mío, ¿qué va a pasar? Y en eso, maestro, lo que ellos querían era dinero. Y la señora les tuvo que dar dinero. Y los muchachos, yo no sé cómo, pero iban pasando a recibir su mochada, maestro. Y entonces ahí están varias cosas que se manifestaron en un solo acto, en una sola cuestión, para todos los que tuvimos la oportunidad de ver esos movimientos, ¿no? Y afortunadamente la muchacha sí estaba bien, aparentemente, no sé qué tanto haya sido los golpes, pero no estaba en el suelo, gracias a Dios. O sea, y eso de veras me impactó por todo lo que se viene en esa situación, ¿no? De esa zona de playas. Sí. Ayer, ahorita comentando eso de Tony, le estaba comentando que justamente ayer como que algo había de ese tipo de energías, que yo fui al médico y me hicieron favor de llevarlo, pero en el transcurso de la salida del doctor hacia donde nosotros nos dirigíamos, vimos 7 accidentes pero seguiditos. Primero unos, o sea, 3 así pegándose y luego otro, pero en el momento de dimos la vuelta, un motociclista, o sea, le pega uno de esos trailers y lo mata porque al momento cayó y lo mató. Y así como que fue todo tan rápido y de repente vimos que le pusieron la sábana y nosotras así, o sea, pero fue así, dimos la vuelta y seguíamos nuestro camino y otra camioneta de la Cometra le había pegado a otra muchacha. No sabes qué, vamos a casa. Vámonos lo más despacio que sea, vámonos para poder salir de esta parte, pero eran muchos accidentes alrededor, muchos de muerte. Sí me tocó, que sí nos tocó ver una muerte. bueno, es el tema que dice, que decía cómo actúa la fuerza del Creador y a la providencia y actúa conforme a la percepción divina de Él y conforme a su influencia.
Y entonces, ¿quiénes están los que están en el otro nivel? Si son los Ofamim, los que están más cerca de la tierra, o los que son los que están más arribita, maestro. Están los Ofam, los Hayot y los Serafim. Espérame, Ofam, Hayot. Maestro, perdón, o sea, cada uno de los reinos tiene sus propias entidades angelicales. O sea, por ejemplo, los Ofamim son los de Ya, y luego los Yetzirah. Luego Ya, y luego los que están, por ejemplo, los querubines son los que están en el nivel de Atzilut. Atzilut son los querubín. Nada que ver con los sefirás o con o sea, es independientemente la estructura jerárquica de las entidades angelicales, independientemente de los 10 sefirás, o sefirás, ¿verdad? No tienes otra vez. Maestro, sí, yo no hice bolas. ¿Dónde van los querubines? Arriba de los serafines o abajo de los querubines. Entonces, maestro, ya ve que los ángeles arcángeles, ¿es lo mismo? Sí, el cristianismo le puso otros nombres. Otros nombres. Maestro, ¿los animales son afines a las fuerzas angelicales? Sí. Hay un alma general y un ángel supervisor. Maestro, porque pasa algo muy curioso, bueno, no se me hace. Yo cuando voy a hacer mis oraciones, tengo una gata que dentro de la casa. Y cada vez que voy a empezar, va la gata y se sienta, se acuesta en el escritorio donde estoy haciendo las oraciones. O sea, bájate, no, estés aquí. Pero la gata ahí se sube, o si no, se sienta atrás de mí, en mi espalda o en los pies, pero como que la llaman así, y está ahí. Sí. Ya sea que vengan a ti y las fuerzas espirituales y las detecta y por eso quiere estar ahí. O su misma fuerza la sube. Maestro, ¿cuántos ángeles hay por cada uno de ellos? No hay número, ¿verdad? Son los que le llaman miriadas y miriadas. Okay. ¿Y tienen nombre cada ángel? Huestes celestiales también. ¿Y tienen nombre? ¿Quién? Cada ángel. Sí, hay unos ángeles que tienen nombre. Al arcángel Miguel, al arcángel Rafael. Entonces, esto que comentó, que son rectores, ¿dónde está? Protector, guardián y rector, ¿también nosotros lo tenemos? Nosotros tenemos a familia. A familia, nada más. Maestro, y en nuestra condición humana, ¿hasta qué nivel de angélico podemos percibir? Terrestre, humana. ¿Todas? ¿Todas? El que más bueno, muchos profetas, pero Ezequiel y Daniel son los que más percibieron la presencia angelical. Inclusive dice, hay una visión, dice, y estaba, Ezequiel dice, y Dios estaban sentados en su trono de gloria y las miriadas de ángeles a su derecha, a su izquierda. Y entonces, Metatron es el de todos. Metatron es un ángel supervisor de ángeles, vamos a decir. Es el de todos. Es el que cuida a todos. No cuida. Bueno, nomás lo supervisa. Nomás interviene. Cuando Hashem determina, él interviene. Por eso, si él interviene, la tierra tiembla. Entonces, Dios, Metatron y los ángeles. No hay ese orden. Ah, no. No hay ese orden. Porque el creador, es como decir, lo toma cuando él necesita. El creador no tiene toma a Metatron cuando lo necesita. Y cuando eso sucede, ¿el cielo tiembla? ¿Dijo? Si lo toma él, si la tierra tiembla. La tierra. Oh Dios. Por eso es cuando son los terremotos, huracanes y todo eso, maestro. Esa es una, ¿verdad? Maestro, perdón, pero un ser humano puede llegar a conectarse con el más alto nivel del mundo angelical. Yo recuerdo que a mí me parece que alguien describe, por ejemplo, los casos de Mozart. Se dice que la música de Mozart es la música más perfecta que hay en este mundo.
toda la música de Mozart, desde la redacción, cuando estaba redactando todos los símbolos de su música, no cometió un solo error al estar redactando música. Es una música perfecta, ¿verdad? Una música. Él como ser humano tiene muchas debilidades, muchas imperfecciones, pero su música es perfecta. Entonces alguien sugiere, ¿verdad? No sé si sea correcto decir que estaba recibiendo el dictado directamente de las entidades celestes del mundo de Archibald. Se cita el caso, entre otros famosos, de Einstein. Esa inteligencia tuvo que haber tenido ese nivel de conexión porque es una inteligencia superior, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo Albert Einstein para, entre otras cosas, redactar o pensar en la teoría de la relatividad y todas sus matemáticas superiores? Porque se conectó con ese mundo, con ese nivel, con el nivel de Archibald, con esas entidades celestes, ¿no? Depositarlo de una manera práctica. Si Dios permite, cuando terminamos el libro, vamos a tener un nivel, espero en Dios, no nomás de entender, sino que el actuar de nosotros nos modifique el mundo físico. Porque el que detiene todo somos nosotros mismos. Nuestros niveles de placer están limitados conforme a nuestro cuerpo, no a nivel espiritual. Luego, si me meto al mundo espiritual y deseo la paz de la calle, la prosperidad de toda la calle, es efímera. Y nomás, pues sí lo deseo, pero no lo voy a poner muchas ganas. Pues. Entonces, cuando nos damos cuenta que no es una expresión ni es un movimiento cuántico, sino se requiere una energía completa, superior, de deseo y de moverse y de estar consciente en que lo que estamos haciendo va a causar un efecto, van a ver ustedes el proceso que se va a llevar. O sea, lo van a ver. Dios se trata. Y Dios permita que avancemos en el mundo espiritual y tengamos esa capacidad de mover las cosas conforme a las ordenanzas de Dios. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo plano, con un mundo de satisfacciones cómodas y bellas y nos pasamos de todo dar, o sea. Pero no crecemos hacia afuera, hacia el mundo de la calle, vamos a decir. Ayer tenía en la Calafia, y me tocó hacia atrás y estaba una silla antiquísima, esas de oficina, pero que el respaldo lo tienen de fierro, porque entre el asiento de 3 y el de 4 ponen algo en ese para que se vaya otra persona más. Entonces, pero no tenía el respaldo, nada más estaba el fierro, estaba peligroso. Entonces pensé, dije, esa silla está peligrosa, pero no estuve atenta. Esa silla está peligrosa. Si el taxista frena, era una Calafia, alguien se puede ir hacia y se golpea y sí se hace una herida. Pero en ese momento pasó cuando va uno bien callado en la Calafia y no estuve atenta a lo que les comenté de que hay que mover los cerros. Se me fue en otra cosa el momento. De repente una señora hace la parada y el taxista sigue a orillar y de repente se oye un carro que venía frenando, pero horrible, así, derrapando en el carro. No pensé que fuera para el de la Calafia porque iba muy tranquilo de la Calafia. Pero ya cuando sentí así muy cerca el ruido, pues se acerca el señor y le empieza a decir de cosas al taxista. Porque iba en una velocidad tremenda y no podía frenar. Y el taxista se atravesó. Y ya sabrá cómo me quedé yo pensando que primero vi lo de la silla. Se queda la gente callada y yo no dije nada ni a la persona de enseguida siquiera, oye, ¿qué horas son? Algo para mover lo que estaba pasando. Entonces, con lo que se está comentando, vuelvo a lo mismo. Hay que estar atentos. Tener certeza de que si ya nos ha pasado, entonces así actuar. Y si algo sucede como lo que sucedió, pues fue porque el Eterno así lo dispuso, porque
si pasa el accidente, hasta donde yo me pude haber movido. Ya cuando me iba a bajar de la canopia le dije al señor, por favor, le dije, quite esa silla de ahí, porque ahorita le dije, si hubiera tenido un percance, nos golpeamos las personas que venimos atrás. No, es que el señor se me atravesó, ya olvídelo. El señor se atravesó, pero puede volver a usted, saque la silla, por favor. La quitó, no sé, pero ahorita con lo que estaba comentando, queda claro que hay que estar uno atento. Lo que es el placer de la humanidad, o el placer al prójimo, lo tenemos muy limitado. Lo pensamos, lo podemos decir, pero realmente no hay una fuerza poderosa de hacerlo. Y se la pasamos a Dios como si Dios quiere lo va a hacer. Pero en ese momento, debemos de avanzar a ese nivel. En ese momento, si yo hablo con otra persona, se hubiera podido modificar lo de la persona que venía a alta velocidad. Si nos toca ver las cosas, profesores, porque ¿Qué? si nos toca ver las cosas, es porque a ver qué vas a hacer, ¿no? A ver, ya estás estudiando, ya estás con un poco más de luz, ¿verdad? Y entonces uno sí se queda bailando en un pie porque dice, "Ay, ¿qué hago? ¿Qué digo?" Que siempre, todo lo que vemos es para que hagamos una intervención. O sea, para que ejerzamos lo que estamos aprendiendo. Dios, yo creo que nos pone los medios, ¿no? Ya me tocó subir un taxi un día son libres y el muchacho comienza a hablar de que lo acaba de sacar del taller y que el carro está muy bien, presumiendo de que muy bien todo. Y yo detecto, bueno, pues ya me ha permitido un olfato muy fino, y detecto y le digo, ¿trae roto el escape? Dijo, no. Entonces está escapando por algún lugar, digo, el aire del mofle. Dijo, no, dice, un poco huele. Pues claro que huele. Digo, lo que pasa es que tú ya te contaminas de tanto que ya no lo detectes. Digo, me imagino que tus pulmones no están muy bien, le tienes que hacer un chequeo. Y digo, me está preocupando. Digo, si tú dices que estás bien, digo, y yo estoy diciéndote que hay una fuga, y está haciéndote un daño tú y los que se suben contigo. Me dio así como... Bueno, en el caso del sistema de la providencia, es bueno que denle un repaso al libro de Daniel, porque es donde más está el comentario de Rabino Rosato, de cómo Daniel lo manifestó. En su visión dice, y lo decretado por los ángeles celestiales. Dicen nuestros sabios que el gobierno de los cielos es similar al gobierno terrenal. O sea que hay el sistema de la providencia está sujeto a parecido a la forma de nosotros, como pequeños tribunales, como pequeños, grandes tribunales y pequeños jueces. Acuérdense que cuando Yetro le dice a Moisés que le dé la ordenanza a los hombres para que haya jueces de diferentes niveles, se va de 10, 50, 100 a 1000. Entonces, esos son los tribunales que se formaron al principio de la salida de Egipto, y después el Sanedrín, compuesto de 23 hasta 70 y abajo mínimo 3. Entonces se formaron los niveles de juicio. La providencia es igual, está sujeta a niveles semejantes en forma de juicios. Por eso lo que Daniel decreta, que lo decretado por los ángeles celestiales, en un momento dado el juicio que el Creador determina, conforme a la visión de Ezequiel, dice, había ángeles a la derecha y a la izquierda. Los ángeles de la derecha son los ángeles defensores, y de la izquierda son los acusadores, los fiscales que van a decretar. Entonces, conforme a los juicios que se establecen, y eso lo sabemos también en el Zohar, toda la noche somos enjuiciados, y cada Shabbat, cada Rosh Chodesh, cada año, hay una serie de juicios constantes.
Daniel también lo dice, que el trono se haya ocupado y el Eterno de los días tomó su lugar. El juicio comenzará y los libros fueron abiertos. Entonces sabemos de cómo ellos mueven los juicios. Como decíamos, diario, todas las noches, cada semana. Tiene que ser comida cósmica. Entonces dice el rabino Lusato que de acuerdo a todo lo dicho, todo lo que hemos estado hablando, Dios no juzga al mundo desde su conocimiento absoluto, no juzga conforme a su conocimiento absoluto, sino en función del sistema que él mismo creó, instituyó, que es el sistema de las formas de justicia conforme a las ordenanzas que se dio, conforme a las inclinaciones de los hombres y los deseos del hombre. Eso está también en que el hombre puede desear cosas buenas pero no las puede realizar. Algo lo detiene. Puede ser que él mismo sea su mismo obstáculo, o puede ser que algo que no le permita, como por ejemplo un patrón que no le deje descansar en Shabbat y no puede ir a Shabbat, o una esposa que lo maltrata y lo hace enojar, en fin. Entonces, todo esto, el Creador instituyó toda esta estructura y Él se apega a estas fuerzas. Por eso, como no queda sujeto toda la decisión de los ángeles, en ocasiones Él tiene que bajar. Y cuando dijeron nuestros sabios que cuando llega el mes de Elul, Hashem está en el campo, dice, el Eterno baja a los niveles de la tierra a observar la conducta de los hombres, y sobre todo los hombres que están moviéndose, aumentando su nivel espiritual, su profundidad del deseo de las cosas, para que Él revisa los riñones de los hombres, hasta dónde el deseo es poderoso en la persona o simplemente es una idea que tiene la persona. Pero por eso Él tiene que bajar y como está en Génesis escrito, a ver la Torre de Babel, y en el caso del libro de Job habla también, dice, y los hijos de Dios, y se presentaron los hijos de Dios. En Zacarías dice, y los ojos de Dios deambularon por toda la tierra. O sea que Dios supervisa a veces y tiene que bajar. Y al mismo tiempo designó un fiscal supremo, que es la energía de Satán, Mr. X, y le dio a él toda la fuerza de acusatoria para que él y sus huestes sean los acusadores ante las cortes. Y por eso la acusación de un ángel destructor lo va a hacer cuando la persona está en peligro. Eso está escrito en el Tratado de Bereshit. Satán acusa en el momento de peligro. ¿Cómo eso? ¿Acusa? En el momento de peligro. Al hombre. Al hombre. ¿En el momento de peligro? Sí. Pero tú estás hacemos cosas malas y no te acusa. Pero te vas al otro lado, llegas a la línea y te acuerdas que traes algo que no lo bajé y te pregunta el emigrante, ¿qué lleva? Dices tú, nada. En ese momento, ante el peligro, él te acusa. Y la sentencia es que te van a revisar y te van a detectar.
siempre hay que decir la verdad. Entonces, en este capítulo de el sistema, ¿cuál es el sistema de la providencia? El Creador estableció niveles de juicio. La providencia actúa conforme a los niveles de juicio, los resultados de los hechos de juicio, y estableció cortes y estableció instrucciones de procedimientos que él mismo respeta y lo lleva a cabo. Y cuando hay una o él necesita revisar, personalmente tiene que bajar a descender, desciende y revisa toda la aportación de cada uno de nosotros. ¿Claudia? Yo creo que le paramos ahí. Terminamos el capítulo 6, para la siguiente clase entramos al 7. Ya. Última pregunta. Al inicio estuvo muy interesante lo que comentó de Adán, del arca, y se fue hasta los 600,000 y así sucesivamente. Pero nada más habló de Abraham. Y aquí en los salmos el rey David, en algunos salmos menciona a Jacob. Y en el Salmo 44 dice que, porque en varias partes lo dice, entonces dice que Jacob es Israel, pero aquí dice Jacob, no es Israel. Dice en un pedacito, dice: tú eres mi rey, oh Dios, ordena la salvación de Jacob. Entonces ahí me pregunto por qué es importante Jacob. Lo menciona varias veces como en la guerra. ¿Se refiere a las guerras? ¿No? ¿A qué se refiere? El estudio, la pureza, el estudio profundo de la Torah, que es la pureza de la persona. Y Jacob, los niveles de santidad, está en Jacob. Él es el centro, por eso se refiere a él, la pureza y ¿qué se puede decir? ¿Qué otra palabra? Santidad. El caso de Abraham es lo más difícil porque él inicia contra corriente y contra todo. Jacob es el resultado ya del estudio, de la dedicación, de los niveles de luz, en fin, santidad de su padre y de su abuelo. O sea, todo esto ya tiene otra estructura, pues. Pero el que inicia todo es Abraham, la fuerza de Abraham. Por eso si nos comparamos con alguien, nosotros nos compararíamos con Abraham. Porque estamos en Tijuana, donde el mundo está rodando bajo ruleta todos los días. Juegan al azar, juegan al caos, juegan a la tragedia, al dolor. Y no ven la opción del otro lado, no ven la opción de luz, la opción de amor, nada. Entonces, hablar de estas cosas a las personas, pues a algunos les asusta, a otros les incomoda, y al mismo tiempo hay una estructura, vamos a decir, religiosa que también genera dinero como negocio. Entonces no es una escuela que les va a dejar buen dinero, porque van a perder toda la membresía.